Continuamos con más de Acción 10 en la mañana y nuestro segmento en agenda hablaremos acerca de los accidentes laborales de trayecto, cuáles son los trámites y derechos que tenemos según establece el Código del Trabajo. Tema que ya vamos a desarrollar con nuestro invitado, el ingeniero Carlos Rodríguez, quien es experto en seguridad laboral. Nosotros a usted le reiteramos la invitación de sintonizarnos a través de nuestra página de Facebook. Aparecemos en Canal 10 Nicaragua para que usted ahí nos deje su consulta, su pregunta. Buenos días, ingeniero. Gracias por estar con nosotros una vez más acá en la revista. Gracias por la invitación y es un tema muy importante porque la mayoría de los trabajadores no sabe qué es un accidente de trayecto y qué no es un accidente de trayecto. Nosotros vamos a partir, para conocer bien esto, del Código Laboral, la Ley 185, que nos dice en su artículo 110 de que el accidente laboral es en algo, digamos, que sucede involuntariamente y que me puede causar una máxima como la muerte, así como una lesión permanente o transitoria, y me da 3 incisos. El primer inciso es el accidente de trayecto, que tiene que estar a consecuencia o ocasión del trabajo. Entonces aquí tenemos que quedar bien claro porque si yo voy de mi casa al trabajo sin interrupción en esa ruta, ese es un accidente de trayecto. ¿Qué no es un accidente de trayecto? Si yo, por ejemplo, llevo a mi hijo, lo voy a dejar al colegio y ya saliendo del colegio me sucede el percance del accidente. Eso no es un accidente de trayecto, no es considerado accidente laboral, sino como un accidente común. Esta diferencia hay que manejarla porque también hasta donde vamos a ir a buscar la atención médica tiene que estar bien claro. Si yo tengo un accidente común, donde voy a ir es a la clínica médica provisional. Si es un accidente de riesgo laboral, yo voy a ir a la clínica de riesgo profesionales o al hospital, como dice en mi colía. Entonces hay que saber bien dónde dirigirnos porque puede crear confusiones hasta en el servicio. Dejar claro también qué es un accidente común y qué es lo del accidente laboral. El accidente común te va a atender la clínica médica provisional y te va a dar de alta y ahí interrumpe su atención. Pero el accidente laboral o de riesgo profesionales te va a atender el hospital, te da de alta y te da seguimiento. ¿Qué puede pasar en ese seguimiento? Que si necesitas una operación, si necesitas un andarivel, una silla de ruedas, la Seguridad Social te lo va a facilitar para que te puedas integrar de manera normal al trabajo. También hay que considerar que no es un accidente laboral. Si ando en estado de embriaguez y ahí me sucede un accidente, eso de viaje exenta de responsabilidad tanto al empleador como a la Seguridad Social. O si yo ando bajo los efectos de, digamos, psicotrópico o alguna droga, medicamento, y me sucede el accidente, también hay una deslinda al empleador y a la Seguridad Social de responsabilidades. De igual manera, cuando yo me ocasiono de manera, digamos, planificada el accidente o otra persona conmigo se ponen de acuerdo y me accidento, ¿verdad? Eso no es considerado ni es tomado como responsabilidad del empleador. Igual manera, si yo estoy en la parada de bus y me muerde un perro, eso es considerado en el artículo 124, en el inciso F, como caso fortuito. De igual manera, cuando yo no tengo digamos, el medio bien definido, por decir algo, por ejemplo, yo salgo en mi moto y alguien me pide ride, lo monto y cuando yo salgo me deslizo por grava en la calle y nos caemos los dos. Para el dueño de la moto, él está interrumpiendo su ruta normal porque lleva a alguien, va a hacer un alto y ese alguien se va a bajar. Entonces, para esa persona se le vuelve un accidente común, pero para el que va en la moto, que va en el trayecto a su casa, ese se le considera un accidente laboral.
Y en el caso si ellos dos van hacia el mismo trabajo, por ejemplo, él la pasa recogiendo o ella la pasa recogiendo por la casa y los dos van al mismo centro de labores, en ese caso, ¿cómo aplica? ¿Ambos ahí? O sea, ¿o solamente uno tiene derecho a lo que es el caso del accidente de trayecto? Ahora hay que ver dónde sucede el accidente también, porque si es en la entrada de la empresa, siempre igual, él va a hacer una parada y ahí se deslinda responsabilidades y solo va a cubrir la persona que viene en el RAI. Recuerden que el accidente de trayecto, el medio no es discutido, sino lo que es discutido son las rutas que vos tomás o las paradas que interrumpen el trayecto normal. Igual manera, antes era costumbre, o es costumbre hoy en día, de que yo salgo en la moto, paso dejando a mi hijo en el colegio, paso dejando a mi esposa en el trabajo y después yo me dirijo en el trabajo. Recuerden que cuando sucede el accidente, cualquier tipo de accidente, este se va a investigar. La investigación en las vías tiene que ser soportada por el acta que nos da el policía y también, si hay pérdidas de miembros, por medicina legal. Esto lo que vuelve es documentación legal, que es parte de la evidencia si yo necesito alguna indemnización. Recuerden que en los accidentes laborales, en la máxima, según el artículo 110, dice que si yo fallezco, ¿verdad? Ahí está la máxima, yo puedo fallecer, y me manda el artículo 121, donde el empleador tiene que dar una indemnización de 620 días de salario de la persona del sector con el salario mínimo. No se incluyen horas extras, ni comisiones, ni lo otro, sino es el salario mínimo. Por ejemplo, un salario mínimo anda en 10.600 y pico, se divide entre 26, que es el número que nos da el Ministerio de Trabajo para saber cuánto es lo que gana por día, y esto se multiplica por 620 días y esa es la indemnización que va a recibir la persona si fallece en el trabajo. Ahora, esta indemnización se deja como legado a la familia. ¿Qué significa esto? Que la primera benefactora es la esposa, pero que debe ser ante abogado y notario público reconocida como la esposa. Aquí pueden haber dificultades de que la persona no se divorcia y tiene una vida de unión de hecho estable, y esta unión de hecho estable tiene 10 años y con la esposa solo vivió 1 año, pero si a él le sucede algo, siempre la benefactora va a ser la esposa en materia legal. Entonces hay que quedar claro en eso para ir ordenando las situaciones que nosotros y compromisos sociales que tenemos para dejar bien claro los beneficiarios. En caso de no tener una esposa, ¿verdad? O alguien que conviva con la persona, los hijos son los segundos que pueden recibir esta indemnización, hijos menores de edad. Si no tenés hijos menores de edad, la siguiente línea puede ser tu mamá, que sea mayor de 60 años, que recibe esta indemnización por parte de la empresa. Y en el caso de que sea de unión de hecho estable, ¿tiene que estar ya esto registrado en la alcaldía para que pueda efectivamente recibir ese beneficio? Así es, pero para registrarla tenés que estar divorciado primero. Okay. O sea, no puedes estar casado e ir a declarar la relación de hecho estable en la alcaldía. Tiene que ser primero el proceso del divorcio y después la declaración de la unión de hecho estable para tener en orden todo lo que es referente a cuestiones de indemnización en caso de accidente. Ahora, hay que aclarar mucho que los beneficiarios en esto del Código del Trabajo es la línea legal la que se va a beneficiar. Pero en las empresas nos piden beneficiarios. Aquí no es lo mismo. Cuando la empresa te pide un beneficiario, es la persona que va a hacer las gestiones en caso de que vos no puedas hacer o ir a la empresa a retirar tu quincena o tu liquidación por estar en un hospital. Entonces ahí nos piden un beneficiario, ahí se va el beneficiario. De otra manera también, ahora que hablamos de eso, es importante también aclarar de que cuando yo ando en la clínica, por ejemplo, y me dan un subsidio y tengo que ir a dejar el subsidio a la empresa y me sucede algo en el trayecto, eso no es accidente laboral. El estatus de andar de permiso, de licencia en visita o en consulta médica, eso exonera lo del accidente laboral porque estás de licencia, estás de permiso, entonces no coincide. Otro aspecto importante que hay que considerar es la hora del almuerzo. Si yo voy a almorzar
y me sucede algo, salgo de la empresa y voy a almorzar enfrente o voy a 2 cuadras o voy a mi casa a almorzar y en ese trayecto me sucede algo, eso tampoco es accidente laboral. La hora del almuerzo es la hora de reposición que tiene el trabajador y no se considera como ocasión o a consecuencia del trabajo. Entonces ahí es un accidente común para que no lo interpreten los trabajadores de esto de que si me sucede algo en la calle entonces es de trayecto. No se confundan. La hora del almuerzo es propia del trabajador y el trabajador puede hacer lo que quiera en esa hora. ¿Qué pasa en el caso de las personas que trabajan haciendo envíos, las personas que trabajan en mensajerías, verdad, o que están todo el tiempo fuera de una oficina y obviamente tienen un medio de transporte por el cual se movilizan y tienen un accidente de tránsito, qué sé yo, por ejemplo, en la capital hay algunos que también tienen que salir fuera, ir fuera de Managua? ¿Aplica o cómo aplica en ese caso? Mire, es importante definir bien en lo que es el descriptor de puesto de trabajo, cuál va a ser tu ámbito de trabajo. Si mi ámbito de trabajo es el delivery, tiene que estar declarado todo Managua, si es Managua que voy a trabajar. Igual hay que ver los contratos. Si los contratos son de, digamos, continuo, en el contrato dice jornada continua, la jornada continua, ¿a qué se aplica? A los posibles, a los que andan en distribuidores de productos masivos y ellos a eso de las 2, 3 de la tarde que llegan a un sitio y van a otro, se les ocurre ir a almorzar. Cuando es el contrato de jornada continua, ellos están cubiertos si les pasa cualquier cosa. Ahora, los contratos también pueden ser no continuos, esa es la que tiene la mayoría porque nos da el mediodía para ir a almorzar y ahí no aplica lo de el accidente laboral si te pasa algo en el almuerzo. Entonces hay que revisar también los contratos si es de jornada continua o no es de jornada continua para ver la cobertura que puede tener el trabajador en esto. Tenemos algunos comentarios en nuestra página de Facebook. Nosotros aparecemos como Canal 10 Nicaragua para que ahí perfectamente nos pueda dejar su consulta y es el caso el siguiente. Buenos días, mi esposo tuvo 1 año de subsidio porque tuvo un accidente de regreso del trabajo a la casa que fue a las 10 de la noche producto de las lluvias. Puso denuncia en el MITRAP porque la empresa no le pagó subsidio, solo el INSS. ¿Está correcto esto? Y dice que en la clínica le mandó a trabajar, pero que sigue aún en consultas y porque él todavía tiene dolor en el pie, también fractura en la pierna y lo que es el peroné. Ok, vamos por parte. Cuando nos dan un subsidio es el 60% que nos da la Seguridad Social. El empleador no está obligado a completar el 40%. A no ser de que de forma propia la organización en su política haga esta cobertura. Pero él no está obligado a hacer el complemento de ese 40% del accidente. Lo segundo, si tenés más de 1 año, ya en este caso se tiene que pasar a un comité de la Seguridad Social para ver tu situación física. Pero si te dan un reintegro y aún todavía tenés un daño, ¿verdad? Yo creo que hay que dirigirse a la área de higiene y seguridad ocupacional de la Seguridad Social para poder gestionar de la manera correcta, porque vos no puedes estar en un subsidio después que de 1 año te den el integro a la empresa y aún sufriendo secuela o no te puedes desempeñar de la mejor manera. Esto se tiene que volver a la Seguridad Social, hacer las consultas para que vean el diagnóstico, la epicrisis, que si yo estoy apto para entrar de nuevo de manera integral a la jornada laboral. Él dice de que, bueno, que en el MITRAP le dijeron que sí tenía derecho por la hora y dice que después de que cuando fueron al juzgado le dijeron que no daba lugar la denuncia y que dice que pues desistió porque lo citaban mucho. Él de hecho trabaja haciendo también envíos en una farmacia. Bueno, eso es lo otro, que ya cuando se dice que vamos a los juzgados ya se agotaron las vías, digamos, administrativas y ya se pasa a otro campo, que es el campo legal del cumplimiento obligatorio cuando ya tengo un juez y ya tengo un caso donde que tiene que definir por tercera persona. Entonces esto ya es otra línea digamos, de demanda y de denuncia, porque ahí el juez es el que va a decidir y lo que él decida es lo que se tiene que adoptar por parte del empleador. Perfecto, tenemos acá otras preguntas. Dice, yo tuve un accidente laboral, me despidieron, quedé con daño permanente y no me indemnizaron. Me dijeron que eso quedaba en manos del INSS. No, aquí... Porque no está asegurada. Por eso aquí lo vemos nosotros en el artículo 111, enfermedades profesionales. En las enfermedades profesionales está la cobertura que si yo sufro un accidente y me quedan secuelas posteriores
y no me permiten desempeñarme de mejor manera, yo tengo el derecho de tener una indemnización, aun cuando ya hubiese terminado la relación laboral con la empresa. Entonces, esto es lo que se tiene que gestionar es por medio del Ministerio del Trabajo y por medio de la Seguridad Social. El Ministerio del Trabajo es el área de higiene y seguridad ocupacional, ahí tenemos una doctora que pueden ustedes hacerle la consulta porque eso está dentro del Código del Trabajo. Y en la Seguridad Social para ver la cobertura de esto que es después de que rompí mi relación laboral, el beneficio que debo de tener por parte de si hay una indemnización o lo que diga la Seguridad Social, una atención médica posterior. Tenemos acá otra consulta, dice, tuve un accidente laboral en 2003 y recibió medicina, dice que de por vida. Dice que sí que podría jubilarse por riesgo si no ayuda a consulta y que si tiene secuelas todavía. Bueno, si hay secuelas del accidente y no se puede desempeñar de la mejor manera, pero te dieron el reintegro, sería hacer una carta, meterla a la Seguridad Social y ver que un comité analice tu situación, porque si de verdad hay gente que ha sufrido accidentes que no puede estar mucho tiempo de pie y no puede estar mucho tiempo sentado. Y está también con la mitad de las cotizaciones, pueden ser 300 cotizaciones, y está muy lejos de llegar a una pensión por vejez, ¿verdad? Tal vez tiene unos 35 años. Entonces, esto se tiene que someter toda la situación a un comité, a la Seguridad Social, acérquese a cualquier sucursal del distrito, cada distrito tiene una sucursal. Entonces, en esas sucursales usted puede abocarse, pedir la asesoría para hacer la gestión pertinente, si es posible tener una pensión adelantada o parcial de la situación que usted está viviendo. Acá nos consultan también, dice que le dio un ACV, no entiendo a qué se refieren. Ellos dicen de que le dijeron al seguro si quería que lo indemnizaran, pero les dije que no, que le despidieron del trabajo y que estaba aún en terapia, que si eso es legal. Mire, siempre hay una investigación de accidente. La investigación de accidente nos va a dar lo siguiente, las causas, a qué fue debido la situación de las causas que pueda tener el accidente, puede ser de una condición insegura o un acto inseguro. Esto no quita los beneficios, lo único es que se trata de determinar la fuente de causa del accidente. Ahora, en esa investigación se tiene que, si hay implicaciones como una lesión permanente o una lesión transitoria que va más allá de un subsidio de 15 días, esto tiene que referirse con la epicrisis y el médico tiene que hacer el traslado a la Seguridad Social para ver el impacto que tiene esto en las funciones de la persona. Ok, acá también ya el último comentario dice, buenos días, hace 12 días dejé de trabajar en una empresa, lo despidieron porque reclamó sus derechos por enfermedad y dice que también pidió su aguinaldo, pero dice que se lo dieron incompleto, eso tiene ya 12 días como decía anteriormente, y que no le han pagado liquidación, dice que qué puede hacer porque pues realmente nunca le pagaron INS. Sí, mire, esto ya es asuntos laborales. Uno va al Ministerio del Trabajo, a la Oficina de Asuntos Laborales y pone la denuncia. Recuerde también de que puede poner la denuncia de manera anónima y esta se guarda con mucho sigilo de parte del Ministerio del Trabajo, porque pueden haber anomalías en las gestiones de ya sea de que me sucede un accidente pero la empresa no lo reporta y la empresa me da cuenta de vacaciones 2 o 3 días y después me vuelve a reintegrar sin haber pasado por una clínica o por el hospital de riesgo profesionales. Usted puede hacer su denuncia de manera anónima en el Ministerio del Trabajo al área que corresponde. Todo lo que es salario es asuntos laborales y lo que es accidentes laborales o donde usted crea que le está afectando el trabajo a su salud puede ser en la Dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio del Trabajo. Don Carlos, acá en el caso de la consulta que hacían acerca de que le había dado ACV es accidente cerebrovascular. Mire, este es difícil de comprobar igual que los infartos, porque tiene que ser a consecuencia del trabajo o ocasión del trabajo. Entonces es muy difícil relacionarlo si esto te dio por el trabajo. Es decir, si la carga mental que vos tenías pues provocó esta situación, es difícil comprobarlo.
es como las situaciones del estrés laboral que puede desembocar en un deterioro de la salud, con una gastritis, con un problema nervioso, etcétera. Es muy difícil comprobarlo porque actualmente nosotros no tenemos una metodología que nos ayude a definir bien lo que es el estrés dentro del trabajo. Sí existen metodologías, pero oficialmente no están declaradas ahorita. Entonces, esto es muy difícil. Lo que habría que considerar es la parte de la investigación que pueda dar el médico y establecer la relación con las funciones que realiza en el trabajo. Perfecto. Sus últimas recomendaciones acerca de este tema, obviamente para la comunidad que trabaja, diríamos. Miren, una recomendación que es tarea en casa. En la empresa usted tiene que declarar sus rutas de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Estas rutas tienen que estar bien definidas porque al momento que sea una investigación y usted no pierda ningún beneficio por parte de la Seguridad Social, ¿verdad? Cuando lleguen a investigar en recursos humanos ya tenemos bien definidas las rutas donde usted hace acceso a la empresa y cómo se va a su casa. Por ejemplo, usted puede vivir en Granada y en la avenida se viene Granada-Managua, pero a la vuelta se va Managua-Tipitapa-Granada. Tiene que definir bien porque si sucede algo, tiene que haber una evidencia que usted dejó en la organización, en la empresa, de esa ruta y así no se cuestiona y se puede considerar un accidente de trayecto que es considerado un accidente laboral. Entonces hay que poner en orden, ¿verdad?, esas vías, declararlas con recursos humanos para que en el momento de la investigación usted esté cubierto y no pierda sus beneficios. ¿Eso lo podemos hacer desde que nos contratan? Desde que nos contratan, exacto. Podemos hacer cuáles son mis vías de ir y cuáles son mis vías de llegar a mi casa. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero, por esa información tan relevante en cuanto a los accidentes de trayecto, de estar pendiente siempre de esto y por supuesto, como él ya indicaba, de establecer esas rutas, ¿verdad?, que nos llevan hacia nuestro hogar y también obviamente de la casa al trabajo. Nosotros así hacemos un breve corte comercial, enseguida regresamos con más Sección 10 en la mañana.